Compañeros, los saludo nuevamente. En este caso me encuentro en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate con el gerente del hospital, el doctor Carlos Vargas. Doctor, muy buen día. Bueno, en primer lugar, consultarle por la visita del presidente del IPB durante el fin de semana y lo que se ha podido saber sobre los primeros trabajos de lo que va a ser este hospital modular, nuestro centro sanitario modular que se va a instalar en Cafayate. Buenos días, Luciano. Bueno, es así, estuvo presente el día sábado en horas de la tarde el secretario de Obras Públicas, relacionado con el Ministerio de Salud Pública, y luego de haber tenido una reunión y una charla con el señor ministro, Cafayate fue uno de los destinos elegidos para construir un hospital modular. Este hospital modular va a tener la funcionalidad de poder disponer de consultorios respiratorios exclusivos para pacientes COVID, de tener un sector de aislamiento, un sector donde los pacientes que requieran asistencia médica crítica, destinados para tal fin, va a contar probablemente con un sector administrativo de recepción, también va a contar con un sector de radiografía, un sector de farmacia, y lo cual lo hace funcional y no solamente un módulo donde funcionen solamente consultorios o consulta ambulatoria. Nos va a permitir hacer tanto asistencia ambulatoria como aquellas personas que ingresen graves por situaciones relacionadas con el COVID y que requieran de internación. Entonces el día sábado con el secretario de Obras Públicas lo que tratábamos de determinar era el lugar que se había elegido para construir, que es un espacio que justamente tenía una finalidad o espacio verde o algo relacionado con la asistencia hospitalaria. Y en ese sentido, junto con el ingeniero de Aguas del Norte, estuvimos viendo aspectos técnicos con respecto al desagüe cloacal y a la provisión y a la presión de agua potable o agua segura para este nuevo hospital modular. Javier Bárbara, los escucha el doctor Carlos Vargas. Doctor Vargas, ¿cómo le va? Buen día y muchísimas gracias por recibirnos. Hacía mucho que queríamos hablar con usted. ¿Dónde específicamente va a estar emplazado este hospital modular? Buenos días, Javier. Este hospital se lo va a construir en el mismo predio del hospital, que tenemos un predio prácticamente de una manzana completa, en el área sudeste del hospital, donde teníamos un espacio prácticamente con un proyecto a futuro de un espacio verde, pero en espacio dentro del predio del hospital, con una entrada independiente para ambulancias y para poder hacer la asistencia tanto de pacientes ambulatorios como pacientes internados. Bien, ¿y cuándo estaría listo el hospital modular? Con las conversaciones que tuvimos con el señor ministro de Salud de la provincia, uno estima que al 30 de diciembre este hospital modular debería estar instalado y en pleno funcionamiento. Al ser modular, doctor, ¿se puede desarmar fácilmente o esto de módulos no tiene nada que ver con el tema y esto va a quedar permanente y bajo la órbita del hospital? La idea es que quede algo en forma permanente, la idea es que fuera de pandemia le podamos dar otra utilidad, porque uno entiende que esta situación de pandemia, la situación sanitaria, no va a ser lo mismo en el año 2021, entonces uno entiende que por ahí puede llegar a tener otra utilidad y no necesariamente exclusivos para pacientes COVID. Si es difícil o es fácil armarlo o desarmarlo, desconozco esos aspectos técnicos, pero sí es un módulo hospitalario que va a tener la finalidad de que quede después dentro del predio del hospital como algo más que complemente a las instalaciones ya que tenemos desarrolladas en el hospital. Doctor, ¿cuál es hoy la situación epidemiológica de Cafayate y cuál es la ocupación de camas que tienen? La ocupación de cama ha bajado menos del 50% en estos momentos. De las 10 camas que tenemos destinadas para pacientes COVID, sobre todo pacientes que requieren asistencia crítica, solamente estamos usando 4 camas. Después tenemos toda una ala de internados también destinada para pacientes COVID y la cantidad de pacientes que están internados y con requerimiento de asistencia médica o de oxigenoterapia es baja. En ese sentido va de la mano con los reportes diarios que van entre 3 y 7 pacientes en forma diaria y que de alguna manera nos ha permitido organizarnos para optimizar los servicios. Y con respecto a la situación sanitaria global, nosotros seguimos teniendo reportes, como les decía, de 3 a 5 casos diarios y a eso le sumamos que más del 70% de los pacientes ya están recuperados.
Está muy bueno. La verdad es que son muy buenos los números que se están dando en la provincia de Salta últimamente. Ayer con 36 casos en total, lo que le da aliento. Hace un ratito hablábamos con el ministro de Salud y está esperanzado en que todavía se siga aplanando más esta curva. Con respecto al hospital modular, doctor, sabemos que el coronavirus es un virus respiratorio y se va a necesitar tubos de oxígeno, ductos para oxígeno y demás. ¿Han contado con la colaboración, digo, a lo mejor de empresas cafayateñas o de la misma municipalidad? Sí, por supuesto. En ese sentido, somos muy agradecidos desde el hospital con respecto a la decisión tomada desde el municipio para hacer una inversión que beneficie a todos los cafayateños y usar los fondos de Serenata 2020 para hacer la inversión de poliductos dentro de la sala de internación, transformando de 4 camas con posibilidad de conectar al respirador a 10 camas, que eso para nosotros era muy importante y que no tengan que estar anexas o dependiendo de nuestra terapia intensiva. La terapia intensiva de nuestro hospital sigue funcionando para pacientes críticos o graves que no tienen relación con esta infección de COVID-19 y estos nuevos poliductos instalados y que están en pleno funcionamiento en el hospital, obviamente fue gracias a la inversión que se hizo usando los fondos de Serenata para hacerlo funcional y tener la posibilidad de conectar 10 respiradores. Doctor, en un primer momento usted se mostró en contra de la apertura del turismo interno. Ya han pasado 2 fines de semana. Sabemos que Cafayate es uno de los destinos más elegidos por los salteños. ¿Cómo han sido estos 14 días y qué es lo que prevé usted para cuando la gente ya empiece el verano y demás, sigue eligiendo Cafayate? Mi decisión de mostrarme en contra de la decisión que se tomaba en ese momento desde el comité, donde lo conformamos un grupo de personas y donde las decisiones son resultados de un consenso y no de una decisión arbitraria ni de 1 o 2 personas dentro del comité, fue puntualmente porque me parecía muy apresurado habilitar un turismo interno cuando hemos tenido una primera etapa donde el turismo interno nos mostró al sistema y nos mostró a quienes conformamos y respondemos por las decisiones tomadas del comité que había varios factores que teníamos que corregir y mejorar. En ese sentido, al ser muy apresuradas las decisiones, no estaba totalmente de acuerdo y lo manifesté en el comité y después hice mi manifestación pública de que no estaba de acuerdo con la habilitación del turismo interno. Y hoy, Uno doctor, espera que el turismo interno Uno espera que el turismo impacte negativamente en la situación sanitaria, pero de alguna manera, si se cumplen los protocolos y si uno confía en la responsabilidad individual y en la responsabilidad de cada empresario local que se dedica a la gastronomía o a la hotelería, uno debería entender que no tenemos por qué tener picos ni brotes de casos si uno cumple al menos estrictamente los protocolos básicos, como respetar 3 medidas que son sencillas: usar obligatoriamente el barbijo, mantener la distancia y el lavado de manos, que debería ser frecuente. Y en estas 2 semanas notó que la gente esté cumpliendo, doctor, sobre todo el turista. Con respecto al turista se nos hace difícil y tenemos un factor en contra, que es no tener el recurso humano por ahí adecuado o disponible para hacer el control correspondiente. Motivo por el cual también mostré mi disconformidad en el sentido de no podemos habilitar una actividad que después no podemos controlar o supervisar. Y en ese sentido, al no tener el recurso humano para hacer los controles correspondientes, sí va a ser difícil dimensionar si se cumplen o no se cumplen estrictamente los protocolos, sobre todo en el área gastronómica, donde es muy importante reducir la capacidad al 50% y mantener bien definidas las distancias, sobre todo en los ámbitos gastronómicos. ¿Cree que el Hospital Nuestra Señora del Rosario todavía está muy lejos de poseer un tomógrafo o un resonador magnético? Tomógrafo tenemos, en estos momentos está en reparación. Es un tomógrafo, si bien no es la última tecnología que tenemos, pero nos ayuda a resolver muchísimo aquellas situaciones o aquellos pacientes que tenemos que derivar a un centro de mayor complejidad. Nosotros en el año 2019 teníamos un promedio de 160 a 170 derivaciones semestrales. Desde que está funcionando el tomógrafo, esas derivaciones semestrales han disminuido a 110, 115, y esas 50 derivaciones que hemos evitado a un centro de mayor complejidad en gran parte fue por tener disponible el tomógrafo y decidir qué paciente puede continuar haciendo su tratamiento crítico en nuestra terapia intensiva o ambulatorio y no derivarlo innecesariamente
a un hospital de mayor complejidad en Salta Capital. Claro. Y Con respecto al resonador, sí. obviamente en estos momentos no tenemos disponible un resonador, tampoco la casuística justificaría en estos momentos la disponibilidad de esa tecnología, pero sí el tomógrafo, resolviendo estos inconvenientes técnicos que tenemos, nos ayuda mucho para evitar derivaciones a centros de mayor complejidad, donde nuestra capacidad para resolver ciertas patologías la podemos realizar acá en Cafayate.